Buen día, les habla su servidora Janita Ina Rivera Calderón. Soy parte de la clase de Patología General y el día de hoy les vamos a hablar sobre la reparación de los tejidos. Para ir iniciando, nosotros nos basamos en nuestra bibliografía, está basada en el libro de Patología de Robbins, específicamente en el capítulo 2. Para empezar hablando de la reparación de los tejidos, para empezar vamos a definir lo que es el término reparación, también denominado cicatrización. Hace referencia al restablecimiento de la arquitectura y la función tisular tras una lesión. La reparación de las lesiones tisulares nos va a constituir un complejo proceso biológico que comprende la integración de diversos estadios, tales como son la inflamación, la quimiotaxis y la división celular. También hablaremos de lo que es la angiogénesis, la síntesis de las proteínas de la matriz extracelular y la remodelación del tejido neoformado. Como características, tenemos que la reparación se asocia a los tejidos parenquimatosos y conjuntivos. El tejido de la cicatrización se va a relacionar con los epitelios superficiales. La capacidad de reparar el daño causado por las agresiones y la inflamación es esencial para la supervivencia de un organismo, ya sea en un humano, un animal o un ser vivo. La respuesta inflamatoria a los microbios y los tejidos lesionados no solo sirve para eliminar estos agentes perjudiciales, sino que también se pone en funcionamiento el proceso de reparación. La reparación de tejidos dañados se produce a partir de dos procesos. El primer proceso es la regeneración, que restaura las células normales, y el segundo proceso es la cicatrización, es decir, el depósito de tejido conjuntivo, que lo vamos a hablar más adelante. Para empezar hablando, vamos a hablar de la regeneración. Algunos tejidos son capaces de reemplazar los componentes dañados y esencialmente de recuperar su estado normal mediante el proceso denominado regeneración. La regeneración se puede producir por proliferación de las células diferenciadas que han sobrevivido a la lesión y que mantienen la capacidad de proliferar, especialmente hepatocitos en el hígado. La regeneración de las células y tejidos lesionados implica proliferación celular promovida por factores de crecimiento y estrechamente dependiente de la integridad de la membrana extracelular y del desarrollo de las células maduras a partir de las células madres tisulares. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el depósito del tejido conjuntivo, o sea, cuando se forma una cicatriz. Si los tejidos lesionados no son capaces de regenerarse o si las estructuras del soporte del tejido están gravemente dañadas, para apoyar a la regeneración de las células tisulares, la reparación se va a llevar a cabo por oposición del tejido conjuntivo fibroso, y este proceso puede dar lugar a la formación de una cicatriz. El término fibrosis se emplea habitualmente para describir un depósito de colágeno. Cabe destacar que esto nosotros lo tenemos en nuestra sangre, lo que es la fibrina, que nos va a ayudar a realizar las cicatrices y a coagular la sangre. Este depósito de colágeno, que se registra en pulmones, hígado, riñón y otros órganos como consecuencia de la inflamación crónica, o en el miocardio tras una necrosis isquémica extensa, o sea, cuando se da un infarto. Ahora vamos a hablar sobre la proliferación celular, cuáles son las señales y los mecanismos de control. Durante la reparación tisular, la reparación de los tejidos, proliferan diferentes tipos de células. Entre ellos nosotros vamos a encontrar lo que son los residuos del tejido lesionado.
que estos van a intentar recuperar su estructura normal. También encontramos las células endoteliales vasculares, que estas son para que nosotros podamos crear nuevos vasos que aporten los nutrientes necesarios para el proceso de la reparación. También encontraremos fibroblastos, que son fuentes de tejido fibroso que van a formar la cicatriz para rellenar los defectos que no pueden corregir por regeneración. La capacidad que tienen los tejidos para repararse a sí mismos viene determinada en parte por su capacidad regenerativa intrínseca y la presencia de células madre tisulares. Según los criterios, los tejidos del cuerpo se dividen en 3 grupos. Tenemos los tejidos lábiles. Los tejidos lábiles se están dividiendo continuamente en su ciclo celular y no existe el estado de reposo. Tenemos los tejidos estables, que estos están prácticamente en reposo y tienen una velocidad de replicación muy baja. Su ciclo celular va a estar normalmente en reposo, pero se pueden estimular para que entren en replicación. También tenemos lo que son los tejidos permanentes, que estos no se están dividiendo y no pueden entrar en el ciclo de replicación. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de la regeneración de tejidos. La regeneración hepática, que es la más común y es la que nos menciona nuestra bibliografía. En la regeneración hepática, el hígado humano tiene una gran capacidad de regeneración, tal como se aprecia en su crecimiento tras una hepatectomía parcial, o sea, cuando se retira una parte de un hígado tal vez que está dañado. Entonces, efectuada para resecar un tumor o para un trasplante de un donante vivo, la regeneración del hígado tiene lugar por medio de 2 mecanismos principales. Uno es la proliferación de los hepatocitos remanentes y otro es la repoblación a partir de las células progenitoras. La recuperación de la estructura tisular normal solo va a suceder si el tejido residual está estructuralmente intacto, o sea que su estructura no está tocada. Tenemos pasos en la formación de una cicatriz. El primero es la inflamación. Los productos de la degradación, de la activación del complemento, las quimiosinas liberadas por las plaquetas activadas y otros mediadores producidos en el lugar de la lesión. Estos van a actuar como quimiotácticos para que nos recluten a los neutrófilos necesarios. En la proliferación celular, en el siguiente paso, se van a prolongar unos 10 días. Varios tipos celulares, entre ellos las células epiteliales, endoteliales y otras células vasculares y fibroblastos, se van a proliferar y van a migrar para cerrar la herida que está limpia ahora. También tenemos la formación de tejido de granulación y por último el depósito del tejido conjuntivo, que en este paso el tejido de granulación es progresivamente reemplazado por un tejido de colágeno. Los macrófagos nos van a desempeñar un papel esencial en lo que es la reparación, nos van a eliminar los agentes causales y el tejido que está muerto, aportando factores de crecimiento para la proliferación de distintas células, van a secretar citocinas y nos van a estimular la proliferación de los fibroblastos, la síntesis y el depósito del tejido conjuntivo. Ahora vamos a hablar de un paso importante que es la angiogenia. La angiogenia es el proceso de desarrollo de nuevos vasos sanguíneos a partir de los que ya existen. Es esencial en la cicatrización y los sitios de lesión, en el desarrollo de circulaciones colaterales, en las localizaciones de isquemia y en el aumento del tamaño de los tumores, más allá de las limitaciones de su irrigación original.
Los pasos de la angiogenia va a estar la vasodilatación, la separación de los pericitos de la superficie abdominal y la migración de las células endoteliales hacia el área de la lesión tisular. También está la proliferación de las células endoteliales inmediatamente por detrás del borde anterior de las células que van a estar migrando, la remodelación de túbulos capilares, el reclutamiento de células periodontiales y la supresión de la proliferación y la migración endotelial y el depósito de la membrana basal. El depósito de tejido conjuntivo. La aposición del tejido conjuntivo se va a producir en dos fases. La primera fase es la migración de los fibroblastos al sitio donde está la lesión y van a proliferar estos en él. Y el segundo paso es el depósito de las proteínas de la membrana extracelular producidas por estas células. Los factores que nos van a influir en lo que es la reparación tisular. En la reparación de los tejidos se va a ver afectada por varios factores que nos van a afectar la calidad y la idoneidad del proceso reparador. Tenemos que algunos ejemplos es la infección, cuando el paciente tiene diabetes, también depende mucho del estado nutricional del paciente, la glucocorticoides, o sea, esteroides. La cicatrización también se ve afectada por una mala perfusión y por factores mecánicos como es el aumento de la presión arterial. La cicatrización de heridas cutáneas, o sea, más superficiales. En función de la naturaleza y el tamaño de la herida, se dice que su cicatrización tiene lugar ya sea por primera o por segunda intención. Cuando la cicatrización es por primera intención, la lesión va a afectar solo la capa epitelial. El principal mecanismo de reparación es la regeneración epitelial, también llamada unión primaria o cicatrización por primera intención. Uno de los ejemplos más simples de este tipo de reparación de heridas es la cicatrización de una incisión quirúrgica limpia, no infectada, aproximada mediante unas suturas quirúrgicas. También tenemos lo que es la cicatrización por segunda intención, que esta cicatrización también llamada unión secundaria, difiere de la cicatrización primaria en varios aspectos. Y por ejemplo, uno que nos mencionaba la bibliografía es que en estas heridas se produce una pérdida extensa de tejido. O sea que es diferente a la primera intención que decía que solo nos va a afectar lo que es la capa epitelial. Y como yo les mencionaba, aquí tenemos una imagen que nos representa, por ejemplo, cuando es de primera intención. Es algo menos invasivo, en cambio en la segunda intención ya es más invasivo y como decía se pierde más tejido epitelial. Y ya para finalizar vamos a hablar de lo que es la cicatrización excesiva. La formación excesiva de componentes que participan en el proceso de reparación da lugar a veces a las cicatrizaciones hipertróficas y equiloides. Aquí podemos ver una cicatrización hipertrófica. La acumulación de cantidades excesivas de colágeno da lugar a veces a una cicatriz llamada cicatriz hipertrófica. A menudo esta van a crecer con rapidez y van a contener abundantes miofibroblastos, aunque tienden a remitir a lo largo de varios meses. Y ya finalizamos y le agradecemos por su atención.